de respuesta rápida. La revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. En la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado. Digan lo que digan los calumniadores al pueblo. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. Y aquí no podrían hablar de uno solo. Uno. No pueden hablar de uno. Ni pueden hablar de un torturado. De uno. Para eso que acusan a Cuba de violar los derechos humanos. Al país donde jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, define como tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por la vena, por el brazo. Ahí ya empecé la mente que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí cuando me pusieron esa inyección empecé a ver pollos y gallinas y cosas de esas. Estuve 2 meses que estuve allí sin comer y sin bañarme. En 2 meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme. Ellos inoculan la enfermedad a los presos políticos, porque cuando los ven concluyendo la condena, lo de ellos es provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando salgan en libertad. O te sacan loco o desgastado, o te inoculan una enfermedad. Cuando a mí me daban golpes, me decían, contigo la cosa es más fácil, porque tú no nos puedes ver la cara. El régimen castrista, desde su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataré y a una galera normal, como habían muchos allí ya. 4 días después fui sacado de allí con 2 compañeros más, a los cuales no vi en 7 días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Este es un orificio o una cavidad que tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre 6,5 o 7 pies de profundidad, con una amplitud de, calculo yo,
2 a 4 pulgadas de márgenes después de mi cuerpo acostado. Y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también acostado boca arriba. Imagínese usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos estirados hacia los lados del cuerpo. En ocasiones se le cansaba, podía levantarlo y ponérselo encima del cuerpo, o sea, en la barriga, en las piernas, no más que eso. La cabeza no podía levantarla. Si levantaba la cabeza, tenía entonces el techo arriba, o sea, le daba al techo contra la cabeza. Para entrar allí había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie donde uno estaba acostado, tenía un desnivel, iba de menor a mayor. O sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios. Háganse la idea de un spring. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este sprint de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no tomé agua, la sentía, pero no la veía, la sentía en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger, pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño, el agua me estaba dando contra la espalda y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber. A mediados de 1960, comenzó el proceso insurreccional en la región montañosa del Escambray, al centro de la isla. Rápidamente el régimen desplegó una tenaz ofensiva en la que participaron más de 60.000 efectivos. Se entablaron los primeros combates. Se arrestaron a varios guerrilleros, los que fueron cruelmente torturados en búsqueda de información. Caí preso y me tuvieron 28 años en la cárcel. Y cuando caí, me torturaron ahí en una poseta abajo del Topecollante. Querían que yo hablara o que dijera algo, que echara gente para adelante, algo de eso. Y al ver que yo no hacía, me cogieron, me amagaron con una piedra y me tiraron por una poseta para abajo. A mí y a otro muchacho que estaba ahí. Y entonces me sacaron, cuando ya estaba muerto, ya me sacaron. Pero cuando vieron que yo no hablaba, me volvieron a tirar. Pero ya el muchacho que estaba ahí conmigo no estaba ahí, me volvieron a tirar a mí solo. Cuando creía que yo estaba ya ahogándome, me sacaban, me apretaban, me sacaban el chorro de agua. Cuando me vivían un poco, de nuevo para abajo. Y ahí era, ahí, y me volvían a sacar y me volvían a tirar para abajo. No podía, ¿qué iba a hacer? Tenía que dejar que me llevara la piedra esa para abajo, y yo no sé, ya yo pensé que ya yo no iba a vivir más. Lo que uno piensa en la mente, aunque uno cuando va para abajo va pensando eso, ahí. Cuando empieza a tragar agua, desesperado. Y cuando ellos ven ya que uno está ahogado, sacaban a uno. Y cuando ellos lo verdad que uno botaba todo eso, que uno abría así, de nuevo, otra vez y ya tú sabes, la angustia que te cae a ti. La policía política castrista estableció en un principio la sede central del Departamento de Investigaciones en Quinta y 14, en la capitalina barriada de Miramar. En estas improvisadas instalaciones fueron procesados los primeros miembros de la oposición al régimen castrocomunista.
Muchos de estos prisioneros fueron trasladados a las llamadas cabañitas o casitas, un lugar desconocido donde eran cruelmente torturados. El proceso comenzaba en el patio de la unidad de Quinta y 14, había unos toldos bajos ya dentro del jeep para que no se supiera. Quien iba adentro, te daban una capucha hecha con tela de mezclilla y un elástico ajustado al cuello, te tiraban en la parte trasera del vehículo, te ponían una colcha por arriba y un miliciano te clavaba las dos botas rusas en la espalda y te clavaba también el cañón de la metralleta, diciéndote que si hablabas, si te movías siquiera y decías algo, te vaciaba el peine. Ese vehículo daba una serie de vueltas dentro del área, tratando de despistarte para que no supiera dónde te iban a conducir y también para evitar quizá que estuviera alguien siguiendo el vehículo y pudiera averiguar algo sobre el lugar de destino. Te bajaban a un sótano que estaba equipado con un equipo también de aire acondicionado más fuerte todavía, y allí completamente desnudo estabas hasta que perdías el conocimiento. Cuando ellos veían que tú dejabas de tener convulsiones y prácticamente perdías la razón, entonces apagaban el aire y volvías, te retornaban al salón. Esto es imposible decir cuánto tiempo pasaba, y ellos para, no sé si quitarse la presión o para hacerte ver que ya tú oficialmente eres un desaparecido, le hicieron llegar a un policía del barrio allí conocido en la versión de que la noche anterior a mí me habían fusilado, y le pidieron que como una cosa humanitaria se lo dijera a mi mamá para que no siguiera yendo de cárcel en cárcel y de lugar en lugar buscándome, y que ya ella descansara. Y a mí, por supuesto, me lo dijeron, que ya mi mamá estaba haciéndome misas y cosas porque estaba convencida que yo era un desaparecido oficial. Durante este periodo, cuando tú te resistías a confesar, te llevaban a los lugares predilectos que ellos tenían, porque tenían una selección de lugares. Había una piscina donde te llevaban, por supuesto siempre con la capucha puesta, y en esa piscina tenían una bolsa grande de lona donde te introducían, la cerraban y te tiraban a la piscina. Cuando suponía que tú estabas ya medio ahogado, te faltaba el aire, pues te sacaban, te decían, vas a confesar, y si decías que no, volvías para el agua. Es imposible saber cuántas personas murieron en estos ensayos, porque no había una forma segura de saber cuál era el estado tuyo y cuánto habías respirado. Cuando ya ellos tuvieron lo que necesitaban de la causa, o pasó el tiempo que ellos habían considerado suficiente para esto, pues entonces te llevaban para el G2, y de ahí a unas galeras especiales que había en la cabaña, que habían estado soterradas bajo el suelo, y las habían limpiado para meter a los sobrevivientes, aunque fuera temporales, porque muchos de los que salieron vivos de allí, después en el juicio los condenaron a muerte. La cifra total de prisioneros políticos procesados en este campo de interrogatorios se ignora. También se desconoce el número de personas que, sometidas a un régimen especial de torturas, perdieron sus vidas en estas instalaciones que algunos denominaron como el punto X.